A quien esté escuchando. El día de hoy y desde hace un buen tiempo he recordado cómo era todo antes. He recordado cómo eran los conciertos, cómo eran las taquillas, cómo ir a buscar nuestro boleto para cualquier tipo de evento. Sobre todo he recordado eso mágico de los conciertos. Tanto los que son un poco más serios, fresas, aquellos en los cuales las butacas están enumeradas, aquellos en los cuales cada uno tiene su asiento predeterminado, aquellos que inician una hora e incluso te dan una noción de cuánto tiempo va a durar. En el Teatro Metropolitan, en el Auditorio Nacional, aquellos con un recinto bello, bien armado, organizado. Y también he recordado otros conciertos, con un poco más de chispa, con un poco más de juventud, con un poco más de rebeldía, si se le quiere llamar así. Recordé cuando hace muchos años fui con un amigo a un concierto en algún foro perdido entre la ciudad. Un foro que me gustó mucho por su distribución, me gustó mucho por su discreción, me gustó mucho por la cantidad de grafitis que tenía en todos lados. El foro, el foro tuvo cierto encanto, pero es cierto que he ido a otros muy bonitos. En el Teatro Metropolitan recuerdo varias ocasiones a las que he ido, acompañado solo. He ido a disfrutar, sobre todo de música, de gritos, de vítores, de energía, de vibra. Esa es la parte de los conciertos que más me gustaba mucho ir por eso. Han sido muchos, bueno, menos de los que yo quisiera, los conciertos a los cuales he ido. Y en cada uno de ellos me he divertido mucho, cada uno de ellos tiene su público, tiene su movida. Hay una diferencia entre cada uno de ellos y eso es lo que me gusta. Me gusta voltear a verlos y cómo es la diferenciación entre un evento y otro, entre una banda y otra, entre un género y otro, el público, la gente. Incluso el proceso de comprar los boletos en muchas ocasiones cambia, porque hay algunas ocasiones en las que uno va a un punto de venta que ni siquiera es la taquilla del mismo lugar, del mismo recinto, de la sala de conciertos. Es una taquilla ya más sistematizada que hay en diversos lugares, en centros comerciales, en plazas comerciales. Uno va y compra su boleto. Pero hay otros donde la venta de boletos es en persona, donde uno tiene que ir, donde incluso hay fila y uno tiene que hacer fila para pasar a comprar un boleto. Lejos de tanto glamour, lejos de tanta opulencia, lejos de tantas cosas. Uno simplemente va, se presenta y consigue esa boleta, ese boleto por el cual ha estado soñando tanto tiempo, ese boleto que tanto desea, ese boleto que le va a llevar a gozar, a vivir, a sentir, a vibrar, a despedir todo eso, toda esa emoción, toda esa adrenalina y todo lo que sacamos cuando estamos en un concierto, cantando, coreando, gritando, haciendo todo eso. Porque creo que más allá de escuchar la música, incluso de verlos en vivo, para mí la vibra, lo que se siente como público, lo que se siente abajo del escenario es increíble. Ese sudor que corre sobre de ti, esos empujones que te das al momento de cierto slam, o esa manera de cantar, esa manera de ver a las demás personas, de conocer gente ahí mismo, de compartir, de vivir, de estar un rato allí, presente y viviendo todo lo que conlleva un concierto. Es una cosa maravillosa. E incluso lo veo así como la fetichización que muchos hemos hecho de los boletos de conciertos. Quiero decir, yo aún conservo muchos boletos de conciertos de hace más de 5 años, de hace más de 10 años, y los voy a seguir teniendo, porque forman parte de la historia, son el recuerdo tangible de una experiencia que no lo fue, de una experiencia de luces, de sonido, de arreglos, de todo eso, de un show en vivo, el cual, si tuve mucha suerte, lo capturé en un video, que no sonó nada bien, o si tuve un poco más de suerte, tomé una buena foto que puedo conservar, que puedo recordar, que quizá la dejé ahí perdida entre algunos de mis documentos, de mis archivos. Y por muchos boletos que yo conserve, no puedo conservar el concierto como tal. No lo puedo tener conmigo. Puedo recordar las taquillas, puedo recordar muchas cosas, incluso fotos que yo me tomé a mí mismo en la entrada o durante el concierto. Pero no así voy a poder tener algo como tal de ese día, más que los recuerdos que me han quedado. Y eso creo que
enlaza muy bien con la literatura en cuanto al sentimiento, en cuanto a la manera en la que uno vibra con algunos libros, con algunas piezas poéticas, esos poemas que lo hacen casi a uno llorar, como La casa encendida de Luis Rosales, el cual he leído muchas veces en mi TikTok y en mi Instagram. Como muchos de esos poemas que yo mismo he escrito y que años después los he releído y me han conmovido bastante. O poemas como los de Neruda, poemas que en lo personal me gustan mucho, sobre todo por darnos esta sensación de que se pueden escribir los versos más tristes esta noche. Esta sensación de que uno realmente está solo. O poemas de Benedetti donde uno se siente solo, francamente solo. Porque siempre cuesta un poquito empezar a sentirse desgraciado antes de regresar a mis lóbregos cuarteles de invierno. O sentirse solo, humanamente solo, definitivamente solo, como dijo Luis Rosales. Y en ese momento en el que uno se siente solo y se acompaña únicamente de las letras, es cuando uno se da cuenta de lo potente que es el arte, lo fuerte que es el arte. No solo como una cosa que está allí en las paredes o en los libros, en los burós, en los libreros, en algún rincón de internet, entre algunas fotos de gatos, entre algún otro video musical que ni siquiera recuerdas haberlo buscado, que ahí está el arte, en lo que uno siente, en lo que uno puede sentir, en lo que uno vibra. Y de esa manera la literatura se enlaza con esto, porque después de todo, en un concierto uno escucha al vocalista, uno lo ve, y aparte las historias que se derivan de los conciertos son increíbles, como aquel chico que conocimos y nunca volvimos a ver, o aquella chica con la que estuvimos hablando y nunca volvimos a ver, o todas esas personas que te han ayudado, te han tendido un cable, cuando más lo has necesitado, cuando hayas sufrido algún agravio en tu persona y te han ayudado completos desconocidos. Quiero decir, el arte se encuentra allí en los conciertos, tanto como se encuentra entre los libros, tanto como se encuentra en la poesía, e incluso subirse uno a un escenario, subirse y mirar cómo las personas te tienen a ti enfocado, armado únicamente, hablando en mi caso personal, con un par de hojas de papel llenas de tus poemas, armado únicamente con tu poesía y con tu talento, que sabes que muchos lo pueden despreciar o lo pueden menospreciar. En ese momento uno se da cuenta lo difícil que es convertir esa poesía en un show. Y no un show en el mal sentido de que todo tenga que ser show y estridente y demás cosas. No. Sino un show, algo que se puede compartir con las demás personas. No algo que uno está haciendo en una libreta. No algo que uno está haciendo en la oscuridad de su cuarto. No algo que uno está haciendo y está trabajando para sí mismo. Y se lo lee un amigo. Y se lo lee una amiga. Y lo envía. Y entonces los amigos lo leen y te dan su opinión. O ya no es lo mismo que publicarlo en el blog, como yo lo hago lunes, miércoles y sábado, aunque no siempre son poemas. En ese momento el arte empieza a convertirse en otra cosa. Yo recuerdo que la primera vez que presenté mis poemas enfrente de las personas, enfrente de la gente, estaba que me moría de miedo. Porque una cosa es tener unos poemas para uno, otra cosa es sentarse en una mesa con un micrófono enfrente de las personas a recitarlo. Y en ese momento lo recité, con el apoyo moral de un amigo que me veía desde lejos, que me echaba porras. Y yo recité mi poema, y me gustó recitarlo, me gustó decirlo, me gustó compartirlo, sobre todo porque, sobre todo porque recibí una lluvia de aplausos cuando acabé, y después leí otro ya encarrerados, que lo llevaba conmigo, porque mis rimas no se podían separar de mí en ese tiempo, y creo que aún ahora no se pueden separar de mí. Pero en ese tiempo eran necesarias, o más que necesarias, eran casi obligatorias para mí el llevarlas, el traerlas, el moverlas, el crear nuevas sobre ellas. Tanto es así que las rimas no me abandonan nunca. Tanto es así que durante mucho tiempo llegué a cargar poemas dentro de mi cartera. Donde debían haber billetes habían poemas, y habían letras, y había poesía, y había arte. Eso, en ese tiempo, para mí era mágico. Porque el arte se cargaba conmigo, el arte iba conmigo a donde fuera, a donde yo estuviera. Las letras tenían que acompañarme como me acompañaron en ese momento tan difícil que fue para mí subirme a un escenario, recitar mi poesía delante de la gente, ver cómo me aplaudían, escuchar un par de vítores, escuchar ánimos, escuchar a algunas personas que me pedían que me bajara en tono jovial.
Pero el subirme a dar una especie de mini concierto, el subirme a dar una especie de mini show, para mí fue increíble y es una cosa que pienso reproducir más adelante. Porque subirme a dar ese tipo de cosas, hacer ese tipo de cosas, es de lo más maravilloso y atemorizante que he hecho. A quien escuchó hasta acá, le quiero dar las gracias por tomarse el tiempo de escuchar esta grabación, la penúltima de la temporada. La próxima semana, el viernes, voy a publicar el último episodio de este podcast. Será un cuento. Quien esté escuchando debería también estar muy atento a mis redes sociales, puesto que ahí subo contenido más regular que aquí. Con el cuento de las próximas semanas es el cierre de la temporada y yo avisaré en cuanto inicie la otra. Muchas gracias por tomarse el tiempo de escuchar esta grabación.